Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fic trayéndoles un nuevo capítulo de Ma. Soy el héroe décimo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. Si les gusta el fic, pueden ir a darle su apoyo al autor. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 28. La defensa de la vida tranquila. El Shizuoka Grand Mall era una rejilla estructural de acero, vidrio y 3000 firmas de calor. Kaito Arisaka estaba junto a la fuente central. Tenía 17 años y 6 meses. No miraba las tiendas. Miraba el aire. El valor de la confianza era una fuerte presión física. Dado que el público global creía que el héroe décimo era una ley natural infalible, la realidad intentaba actualizar la forma física de Kaito a cada segundo. Su piel quería ser de mármol. Su cabello quería ser claro. Sus músculos querían expandirse hasta convertirse en la figura de un héroe. Kaito no se resistió. Usó su poder para renderizarse con menor resolución, forzó su piel a ser normal y adoptó una postura encorvada y descoordinada. Kaito llevaba gafas encima. Tenía que mantenerlas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que se esforzaba por mantenerse por debajo del umbral del HPSC. Gran Torino estaba sentado en un banco de madera. Estaba comiendo un taiyaki. Parecía un anciano senil. Pero en realidad estaba midiendo la marcha y la distribución del peso de todos en el atrio. A 10 metros de distancia, Olmig patrullaba la pasarela superior. Besgeanist estaba apostado junto a la salida sur, cerca de una boutique de mezclilla. Toshinori susurró Gran Torino por el microcomunicador. Mira al chico del kiosco de hardware. Lo veo, Soraiko, respondió la voz de Olmig por el auricular. Arisaka Shonen. Está comprando aparatos electrónicos. Parece bastante común. Eso es lo que pasa, murmuró Gran Torino. Se mueve como si fuera de plomo. Es demasiado pesado para un niño de ese tamaño. La mayoría de los niños rebotan. Este está atascado. Los datos del HPSC dicen que es un fracasado, le recordó Olmig. Han monitoreado su casa y su escuela durante años. Me da pena. Los datos son solo papel, dijo Gran Torino. El chico tiene el equilibrio de un luchador. Y además, es la especialidad de HPSC y no le hicieron daño a Toshinori. Bueno, voy a ver si se inmuta. Gran Torino se levantó y empezó a cojear hacia el kiosco. Tropezó a propósito, dirigiéndose directamente al punto ciego de Kaito. No se puede pedir nada mejor que hacer. Los superiores les pidieron a él y a Almig que se unieran a la evaluación. Y quería ver si el niño se movía antes del impacto. Kaito lo vio. Vio cómo el centro de gravedad del anciano se desplazaba. Vio el tropiezo intencional. Está poniendo a prueba mis reflejos, pensó Kaito. Al ver aparecer a Gran Torino ante él, se quedó desconcertado por cómo esos idiotas de HPSC siquiera molestaron a un héroe profesional retirado en sus planes. Kaito no se movió. Esperó hasta que el hombro de Gran Torino tocó su brazo. El impacto lo derribó. Su bolsa de la compra se resbaló. El soldador golpeó el suelo con un crujido de plástico. ¡Ay! Lo siento, viejo, dijo Kaito. Parecía sin aliento y presa del pánico. Se apresuró a recoger su mochila, forcejeando con las asas. Gran Torino se observaba las manos. No temblaba. No sentía una oleada de energía. Solo era un niño torpe y con mala coordinación. Mira por dónde vas, mocoso, gruñó Gran Torino. Sí, señor. Lo siento, señor. Gran Torino se dio la vuelta. Aún sospechaba, pero el chico no tenía ninguna pista. A las 14 horas, la pared de cristal norte del centro comercial explotó. Una pandilla de bajo rango, los cabezas destrozadas, irrumpió. Iban bajo los efectos de drogas potenciadoras de dones. El líder era un hombre de piel color obsidiana. Emitió un pulso cinético que derrumbó los pilares de soporte. Todos al abajo. La multitud entró en pánico. 1000 personas corrieron hacia las salidas. Kaito no entró en pánico. Se quedó completamente inmóvil durante 0,4 segundos. Vio toda la habitación en huireframe. Gracias a sus 2 años de maestría, vio cómo fallaba la integridad estructural del edificio. Vio la trayectoria exacta de la caída de los cristales. Vio los puntos de tensión en el techo. Kaito podría haber eliminado a los villanos con un simple gesto. En cambio, optó por retrasar.
Esperó a que un grupo de compradores pasara corriendo. Calculó sus movimientos. Permitió que un hombre que corría le diera un golpe con el hombro y lo derribara. Kaito cayó al suelo con el golpe descoordinado de un civil. Un pilar de hormigón sobre él crujió. Era de 5 toneladas de piedra reforzada. Se inclinó. Kaito miró hacia arriba y vio el pilar que caía. Su cuerpo no gritó. Sintió las actualizaciones intentando activar su invulnerabilidad. Kaito se negó. Se concentró en el suelo bajo él. No se hizo fuerte. Hizo que el suelo quedara obsoleto. Mientras el pilar descendía, Kaito desrenderizó manualmente el soporte estructural de las baldosas bajo su propio cuerpo. No usó ningún don. Editó las propiedades de la materia que tocaba. Grieta. El pilar se derrumbó. Para Olmig, Gran Torino y Besgeanist, parecía que el niño estaba aplastado contra los cimientos. Kaito se había colado en un espacio de mantenimiento un milisegundo antes del impacto. Estaba a oscuras, oliendo a grasa vieja y polvo. Pero necesitaba un punto de debilidad. Necesitaba una prueba de que era un humano normal. Kaito vio un trozo de varilla dentada que sobresalía de los escombros. No se inmutó. Disminuyó la resistencia del músculo de su pantorrilla para que coincidiera con la densidad de la fruta blanda. Agarró el metal y lo introdujo por su pierna. ¡Ayuda!, gritó Kaito. El dolor era real. Él permitió que lo fuera. Era un dios que eligió sentir la agonía de un ser humano. Necesitaba que la sangre fuera fresca. Necesitaba que el HPSC viera el trauma. Olmig llegó al instante. Levantó el pilar de hormigón del suelo y lo arrojó a un lado. Metió la mano en el agujero y sacó a Kaito. Se sintió en conflicto y confundido. ¿Por qué se había molestado en hacer que este niño sufriera ese tipo de daño? El chico estaba cubierto de polvo gris. Tenía el rostro pálido. Sus gafas de montura redonda estaban destrozadas. Sangraba sangre humana, espesa y roja. Se acumulaba en los azulejos blancos del centro comercial. Te tengo, jovencito. La voz de Olmig estaba llena de preocupación. Kaito se aferró al brazo de Olmig. Temblaba. Se aseguró de que su respiración fuera superficial e irregular. Mi soldador, sollozó Kaito. Ahorré para comprarlo, está roto. Todo está roto. Gran Torino estaba cerca. Observó la sangre. Observó cómo el cuerpo de Kaito estaba flácido e indefenso. Vio las lágrimas sinceras de un niño que acababa de ver venir su muerte. No usó ningún don, susurró Gran Torino. Ni siquiera intentó esquivarlo. Simplemente cayó en un agujero. Llegó el mejor Geanist. Miró la ropa de Kaito. El poliéster estaba destrozado. Las fibras eran baratas y estaban rotas. No había ninguna tela imposible aquí. Es un civil, Soraiko, dijo Olmig, entregando a Kaito a los paramédicos. Es solo un chico con mala suerte. Dile a los superiores que paren. Suspiró. Los paramédicos sentaron a Kaito en la parte trasera de la ambulancia. Le abrieron la pernera del pantalón para curar la herida. Tienes suerte de estar vivo, chico, dijo el paramédico. Ese pilar debería haberte convertido en un panqueque. El suelo se rompió, dijo Kaito. Miraba fijamente sus pies. Simplemente, sentí que el suelo se desplomaba y me caí. Creí que estaba muerto. La adrenalina es algo muy fuerte, respondió el paramédico mientras aplicaba un antiséptico en la herida. Kaito siseó de dolor. Tenía que evitar que la herida sanara. Las actualizaciones intentaban cerrar la piel. Tenía que evitar que las células se regeneraran. Tenía que evitar que le curaran la pierna. La agente Mera observaba la transmisión en vivo desde un dron. Vio la sangre. Vio cómo se ingresaba el informe médico en el sistema. Asunto. Arisaka, Kaito. Lesión. Herida punzante de 10 centímetros en la pantorrilla izquierda. Respuesta. Trauma estándar. La vigilancia de 2 años ha terminado, ordenó Mera al técnico en la camioneta. Actualicen su expediente a nivel 0. Sin amenaza. Es solo un niño con muy mala suerte. El héroe 10 es una entidad independiente. Trasladaremos al equipo a Osu. Kaito estaba sentado en el sótano. Tenía la pierna vendada. Había enviado su proyección 2D a algún lugar hacía 2 horas. Para llamar la atención de su espalda. Ahora era fácil. Ni siquiera tenía que pensarlo. Kaito miró su pierna vendada. Podría curarla en un segundo. Podría suavizar la piel. Él no lo hizo. ¡Qué fastidio! Todo esto pasó porque salvé a mucha gente hace años. El gobierno es inútil. Esa es una de las razones por las que siguen apareciendo villanos. Kaito extendió la mano y tocó una tubería oxidada.
No la arregló. Usó su maestría para mantenerla oxidada. Pero llevo 2 años cazándome, pensó Kaito. Se quitó las gafas rotas y las puso sobre la mesa. Edad 15. Sobrevivió. Edad 16. Sobrevivió. Edad 17. Aprobado. El HPSC había desaparecido. All Might estaba convencido. Gran Torino lo había visto sangrar. La vida tranquila estaba a nuestro alcance. Kaito cerró los ojos. Solo le quedaba graduarse un año más. Se durmió en la oscuridad. Olía a antiséptico y polvo. Kaito se despertó a las 5 a.m. Sentía un fuerte dolor en la pierna. El dolor persistía. Caminó hacia la cocina. La abuela Saki ya estaba allí. Estaba afilando un cuchillo de cocina. El sonido del acero contra la piedra era el único ruido en la casa. Las noticias decían que estabas en el centro comercial, dijo Saki. Sí, respondió Kaito. Se sentó a la mesa pequeña. Te lastimaste. No fui lo suficientemente rápido, dijo Kaito. Saki dejó de afilar. Lo miró. Su mirada era penetrante y sabia. El suelo se rompió, Kaito. Las noticias dijeron que el suelo cedió bajo tus pies. Lo llamaron fallo estructural. Construcción barata, dijo Kaito. Tomó una tostada. Tuve suerte. Sigues teniendo suerte, dijo Saki. O el mundo se te viene encima. ¿Cuál es la respuesta? Soy un chico normal, abuela, dijo Kaito. Terminó su brindis. Agarró su mochila. Salió cojeando por la puerta. No miró atrás. Aizawa estaba de pie en la entrada. Vestía su uniforme de héroe y tenía los brazos cruzados. Observó a Kaito cojear hacia la puerta. El chico era lento. Sus movimientos eran cautelosos. Arisaka, dijo Aizawa. Buenos días, Aizawa-san, dijo Kaito. Tu pierna, señaló Aizawa. Los paramédicos dijeron que tardará 2 semanas en sanar, dijo Kaito. ¿Sabes, chico? Si te unieras a la UA, incluso en la clase de apoyo o ejecutiva, nada de esto pasaría. No me arrepiento. Y mantengo mi decisión, Aizawa-san. Aizawa miró a Kaito a la cara. All Might dijo que estabas aterrorizado. Dijo que llorabas por un soldador. Fue caro, dijo Kaito. Ahorré trabajando turnos extra en la tienda. Aizawa se acercó. Bajó la voz. Gran Torino cree que eres el mejor actor que ha visto. Cree que elegiste caer. No sé quién es, sensei. Solo quiero ir a clase. Ya llego tarde. Aizawa lo miró fijamente durante 30 segundos. El silencio era denso. Kaito no se rompió. Solo parecía cansado y molesto. Kaito estaba sentado en su banco de trabajo. Se suponía que estaba diseñando una red eléctrica para una ciudad simulada. En cambio, estaba mirando sus manos. La actualización se aceleró hoy. El mundo hablaba del incidente del centro comercial. Comentaban que el héroe 10 no estaba allí para salvarlo, pero All Might sí. El valor de la confianza en el héroe 10 estaba cambiando. La gente se preguntaba por qué había desaparecido. Lo llamaban poco fiable. Esto fue perfecto. Si el héroe 10 comenzaba a parecer poco confiable, la presión sobre el cuerpo físico de Kaito disminuiría. Si el héroe 10 estaba roto, entonces Kaito Arisaka podría ser arreglado. ¿Pero lo es? La agente Mera estaba sentada en su oficina. Revisaba el informe final sobre Kaito Arisaka. Asunto. Arisaka, Kaito. Nivel de amenaza. 0. Estado de Kirk. Sin Kirk / fallo. Perfil psicológico. Pasivo / adverso al riesgo. Ella firmó el documento digital. Ya no nos ocupamos de él, dijo Mera. La anomalía de Shizuoka fue un falso positivo. Concentren todos sus recursos en los avistamientos de Osu. La luz roja en el archivo de vigilancia se volvió verde. Kaito sintió el cambio. Sintió que los ojos digitales se alejaban. Sintió que los drones abandonaban su vecindario. Tomó su soldador. Empezó a trabajar en la red eléctrica. Cometió un error a propósito. Cortocircuitó el circuito. La chispa le quemó el dedo. ¡Ay!, dijo Kaito en voz baja. Él sonrió. El dios fue enterrado. El hombre normal estaba en casa. Capítulo 29. La auditoría final. El gimnasio de la escuela secundaria técnica y vocacional de Shizuoka no estaba precisamente diseñado para teatro. Era una sala grande y sofocante, con suelos desgastados y un olor constante a goma y cera. Hoy se dividió en 10 zonas de evaluación. Cada zona contaba con sensores biométricos, cámaras de alta velocidad y un representante de la Junta de Educación de Héroes. Kaito Arisaka estaba en la fila para la zona 4.
Tenía 18 años. Medía 1,80 m, pero sus hombros estaban encorvados, lo que lo hacía parecer más bajo. Vestía su uniforme vocacional gris carbón. La tela estaba deshilachada en los puños. Había manchado deliberadamente la manga izquierda con líquido hidráulico permanente. Fue el último estudiante de su promoción en ser examinado. En la galería de observadores, a 3 metros del suelo, Shota Aizawa estaba de pie con los brazos cruzados. No llevaba su disfraz de héroe, pero su saco de dormir amarillo colgaba de sus hombros. A su lado estaba sentada la agente Mera del HPSC, con la mirada fija en una tableta. Lleva 14 años siendo un fracaso, Aizawa, dijo Mera. Su voz era monótona. Hemos hecho todas las pruebas de estrés del manual. El incidente del centro comercial, el aumento repentino de personal en la escuela, los avistamientos de Osu. Sangra. Tropieza. Se quiebra. ¿Por qué estamos aquí? Porque las matemáticas están mal, y tu presidente me confió una última vez, respondió Aizawa. No la miró. Su factor de don está en el percentil 99 para su edad. Biológicamente, es un genio. Físicamente, es un 0 a la izquierda. No me gustan las discrepancias. Es un callejón sin salida biológico, replicó Mera. Sucede. El factor peculiar está ahí, pero la manifestación de su habilidad no. Esta auditoría es solo una formalidad antes de que le demos el sello de no amenaza. Kaito los oyó. Sus sentidos estaban divididos. Mientras su conciencia principal se centraba en la textura polvorienta del suelo, sus procesos de fondo monitoreaban el ritmo cardíaco de todos en la habitación. La fe del público en el héroe décimo había alcanzado su punto máximo. La actualización era un motor rugiente dentro de su pecho, intentando convertir su piel en mármol blanco y sus ojos en vidrio naranja. Kaito ejecutó una anulación manual. Usó su maestría para desactivar la fuerza de sus piernas. Hizo que su pulso fuera irregular. Forzó una fina capa de sudor frío en su frente. Arisaka, Kaito. Adelante, gritó el evaluador. Kaito entró en el centro de la zona 4. El evaluador era un héroe profesional de nivel medio llamado Rocklock. Parecía aburrido. Procedimiento estándar, Arisaka, dijo Rocklock. Tienes un factor de don en tu expediente. Necesitamos ver si ha habido alguna manifestación tardía antes de que obtengas tu licencia vocacional. Intenta activarlo. Concéntrate en el objetivo. Señaló un bloque de acero con peso en el centro de la zona. Kaito miró el bloque. En su mente, vio la estructura atómica del acero. Podría haberlo convertido en un dibujo 2D de una mariposa con un parpadeo. Podría haberlo borrado de la existencia. En lugar de eso, Kaito decidió realizar un glitch. Kaito se plantó en el suelo. Se agarró las muñecas. Apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Obligó a su rostro a enrojecerse de un rojo intenso y enfermizo. Respiró con dificultad, simulando un esfuerzo físico extremo. Render. Falla localizada, ordenó Kaito. En su mano derecha, la piel empezó a contraerse. No era el brillo de un héroe. Era de un gris repugnante y antinatural. Las venas de su antebrazo se hincharon y se ennegrecieron. Para los observadores, parecía como si su cuerpo rechazara su propio poder. Una pequeña y patética chispa de electricidad estática titiló entre sus dedos. Olía a ozono y a pelo quemado. Entonces, Kaito provocó una ruptura capilar localizada en su nariz. Un solo chorro de sangre roja oscura le corrió por el labio. Se desplomó sobre una rodilla, jadeando. No, no puedo, jadeó Kaito. Su voz sonaba áspera. Simplemente, duele. Simplemente duele. Rocklock retrocedió con una expresión de genuina preocupación. Maldita sea. Es de tipo rechazo. Su cuerpo trata el don como un virus extraño. Aizawa saltó de la galería y aterrizó silenciosamente sobre el linóleo. Caminó hacia Kaito. Su cabello flotaba. Sus ojos brillaban rojos. No te muevas, dijo Aizawa. Él activó borrado. Kaito sintió la ola de anulación que lo envolvía. Era una herramienta rudimentaria y binaria comparada con su propia maestría. Aizawa intentaba desactivar un don que no estaba activo. Kaito mantuvo la decoloración grisácea de su brazo. Usó su deformación de la realidad para mantener la piel en ese estado, haciéndola inmune a don de Aizawa. Si fuera una peculiaridad, Erasure le habría arreglado el brazo. Como permaneció gris y enfermizo, le demostró a Aizawa que no era un poder, sino una deformidad permanente. Aizawa desactivó su don. Su cabello cayó sobre sus hombros. Miró la mano gris y temblorosa de Kaito. Miró la sangre en el suelo.
No ha cambiado, murmuró Aizawa. Nunca cambia, dijo Kaito, mirando a través de sus gafas sucias. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo he intentado desde los 4 años. Y ahora este don apareció de repente hace 2 años y fue completamente inútil. Me da asco. ¿Puedo irme ya? Aizawa lo miró fijamente durante 60 segundos. Buscaba la costura. Pero todo lo que vio fue un joven de 18 años cansado, con el cuerpo roto y el uniforme manchado. Ya no eres un inútil, Arisaka, dijo Aizawa. No había malicia en su voz. Solo la fría firmeza de un hombre que cierra un libro. Siempre ha estado ahí. No intentes usarlo nunca más. Vete a casa. Aizawa regresó a la sala de profesores. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, observando a los estudiantes salir de la escuela vocacional. Vio a Kaito Arisaka cojeando hacia la puerta, cabizbajo, con su blazer extra grande ondeando al viento. Nezu estaba sentado en el sofá, tomando té. Acaba de llegar el informe de la zona 4. Roglog lo llama fallo genético. Recomienda una clasificación permanente como no amenaza. Usé borrador en él, dijo Aizawa. La manifestación no desapareció. El tejido gris permaneció gris. Los temblores no cesaron. ¿Qué significa? Preguntó Nezu. Lo que significa que no es la activación de un don, respondió Aizawa. Es daño biológico. No esconde ningún poder, Nezu. Lleva un cadáver en su ADN. HPSC pasó 3 años persiguiendo a un chico porque sus números eran altos, pero los números mentían. Es solo un chico que se llevó la peor parte de la evolución. Aizawa sacó un bolígrafo rojo. Tomó el expediente de Kaito. Era grueso, lleno de fotos de vigilancia, datos biométricos y transcripciones de entrevistas. Escribió 3 palabras en el frente con letras grandes y agresivas. No amenaza / fracaso / responsabilidad peculiar. Ya terminé con él, dijo Aizawa. Si el héroe 10º está ahí fuera, no tiene conexión con Arisaka. Arisaka ni siquiera podría levantar ese bloque de acero, y mucho menos derribar un edificio o invocarlo. Nezu asintió. Entonces, el HPSC retirará por completo la cobertura satelital a medianoche. La graduación es en 2 días. Estará fuera de la red. Aizawa sintió una extraña sensación de alivio. Odiaba desperdiciar recursos. Odiaba buscar fantasmas. Vio a Arisaka desaparecer por una esquina, fundiéndose con la multitud de gente común. Parecía una gota de agua en un océano gris. Mera estaba sentada en la parte trasera de la furgoneta de vigilancia. Observó la luz verde parpadear en el monitor. El servidor central del HPSC había aceptado la auditoría de Aizawa. Reducirlo ordenó Mera. Retira los drones del distrito Asita. Transferiremos el presupuesto de Shizuoka a la investigación de Osu. ¿Qué hay del vídeo de Nine Seconds? Preguntó el técnico. El análisis facial seguía sin ser concluyente. No importa, dijo Mera. Se frotó los ojos cansados. Arisaka acaba de derramar sangre en el suelo del gimnasio delante de Eraseread. Lo han examinado los mejores. Si fuera él o tuviera alguna conexión con él, ya se habría desviado. Tiene 18 años. Nadie tiene esa disciplina a los 18. Cerró la computadora portátil. La pantalla se quedó negra. N/A. Este acosador por fin se fue. Bien. 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 Kaito entró en la ferretería. Sonó la campana. El color gris de su brazo desapareció en cuanto se cerró la puerta. La sangre de su labio se evaporó en el aire limpio. Su postura se enderezó. Su altura volvió a su 1,80 m natural. No se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que acababa de terminar un turno larguísimo y aburrido en un trabajo que odiaba. La abuela Saki estaba atrás, contando el cajón. No levantó la vista. ¿Cómo estuvo el examen? Preguntó. Fracasé, dijo Kaito. Se quitó la chaqueta gris oscuro y la colgó en un gancho. Está bien, con o sin peculiaridad, sigues siendo tú, Kaito, dijo Saki. Finalmente lo miró. ¿Pero te creyeron? Aizawa firmó el documento. El HPSC apagó los drones hace 5 minutos. Ya no los veo cuando estoy afuera. El aire está tranquilo. Kaito caminó hacia el sótano. Se sentó sobre una caja de lubricante industrial. Se miró las manos. Por primera vez en 14 años, no tenía que rebajar su presencia. Podía simplemente existir. La actualización seguía ahí, zumbando bajo su piel como un panal lejano. El mundo aún creía en el héroe 10º, pero ya no creía en Kaito Arisaka. Había separado con éxito a Dios del hombre. Faltan 2 días para la graduación, pensó Kaito.
Y entonces empieza la cuenta atrás. Sabía lo que se avecinaba. Sabía del chico de pelo verde que acabaría por cambiarlo todo. Sabía del colapso de la sociedad de héroes. Pero por ahora, Kaito Arisaka tenía una tarea más importante. Kaito metió la mano en un contenedor de tuercas hexagonales de 10 milímetros. Empezó a ordenarlas por número de roscas. Es solo una costumbre. Kaito pasó las siguientes 4 horas sin hacer nada más. No usó la vista para examinarlas. No usó la mente para calcular el volumen. Usó los dedos. Palpó el metal frío y aceitoso. Escuchó el tintineo rítmico de las nueces al golpear los contenedores de plástico. Fue lo más satisfactorio que había hecho en años. Saito estaba en la tienda de ramen frente a la escuela. Estaba revisando su teléfono. Vio el anuncio oficial de la graduación. Hombre, Arisaka ni siquiera llegó a la lista de menciones honoríficas, dijo Saito, sorbiendo sus fideos. Su amigo se inclinó. ¿Quién? Arisaka. El de la última fila. Un niño torpe. Le pasó algo desagradable en la piel durante la auditoría de hoy. Ah, ese. Sí, lo vi. Parecía doloroso. ¿Qué va a hacer después de graduarse? Saito se encogió de hombros. Dijo que consiguió trabajo en una empresa de logística de la ciudad. Tramitando el envío de contenedores. Suena fatal. Mejor que ser un fracaso en un mundo de héroes, dijo el amigo. Al menos está a salvo. Saito miró una foto en su teléfono. Era una imagen borrosa del mural héroe décimo en el centro. La figura del traje blanco parecía poderosa, elegante e inalcanzable. Supongo, murmuró Saito. Borró la foto. Necesitaba espacio para guardar los manuales de su taller de chapa y pintura. El sol se puso sobre Shizuoka. Kaito estaba de pie en el tejado de la ferretería. Kaito no llevaba gafas. Sus ojos brillaban con un suave y constante color naranja. Miró la ciudad. Podía ver las señales térmicas de cada persona en un radio de 10 millas. Podía oír el zumbido de los cables eléctricos. Kaito metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña tuerca hexagonal oxidada que Aizawa le había dado meses atrás. Kaito no lo aplastó. Él no lo arregló. Lo sostuvo en la palma de su mano y miró la luna. Por fin se acabó, pensó Kaito. Kaito cerró la mano. Al abrirla, la nuez había desaparecido. No había sido destruida. Había sido trasladada a un plano de existencia bidimensional, un registro permanente del día en que los héroes y el gobierno dejaron de buscarlo. Bajó las escaleras. Tenía algunas cosas que terminar. Tenía una vida que empezar. La sociedad de héroes estaba alborotada. El mundo clamaba por un salvador. Pero Kaito Arisaka iba a tener una noche muy tranquila. La victoria fue total. El expediente estaba cerrado. La cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 30. Borrón y cuenta nueva. La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Técnica y Vocacional de Shizuoka tuvo lugar un martes. La temperatura era de 12 grados centígrados. Una fina llovizna caía sobre el techo de chapa ondulada del salón de actos, creando un golpeteo persistente y rítmico que ahogaba el discurso del director. Kaito Arisaka se sentó en la fila 42. Era uno de los 300 estudiantes que vestían blazers azul marino idénticos, fabricados en serie. La tela era una mezcla de poliéster barata que retenía el calor, pero no ofrecía transpirabilidad. Las sillas estaban hechas de plástico azul moldeado y estaban espaciadas exactamente 40 centímetros entre sí. Kaito dedicó la ceremonia de 45 minutos a monitorear sus sistemas internos. Su actualización se encontraba actualmente en una sincronización estable del 100%. Dado que el público global ahora veía al héroe décimo como una figura legendaria y distante, en lugar de un participante activo en su vida diaria, la presión sobre la piel y la estructura ósea de Kaito se había estabilizado. Ya no necesitaba esforzarse tanto para lucir de baja resolución. Kaito se miró las manos. Tenía callos por 3 años moviendo cajas en la tienda de su abuela. Se había cortado las uñas hasta la piel. Era, en todos los aspectos físicos, un chico común y corriente de 18 años. Arisaka, Kaito, llamó el subdirector. Kaito se levantó. Caminó por el pasillo. Su paso era ligeramente irregular, una decisión deliberada para simular un ligero desequilibrio muscular en su cadera izquierda. Subió los 3 escalones de madera que conducían al escenario. El director le entregó un tubo cilíndrico forrado de polipiel. Dentro había una cartulina gruesa que certificaba que había completado su formación profesional en logística y gestión de inventarios. Buena suerte, Arisaka, dijo el director, sin mirarlo a los ojos.
Ya estaba mirando la siguiente carpeta de la pila. Gracias, dijo Kaito. Bajó las escaleras y regresó a su asiento. No sintió alegría. No sintió alivio. Sintió la culminación de una fase logística. Ahora era oficialmente un civil. Aizawa estaba sentado en la sala de profesores de la preparatoria UA. Bebía café negro en un vaso de papel. En el monitor frente a él, se proyectaban los informes finales de graduación de las escuelas vocacionales de la región. Se detuvo en la entrada de Shizuoka Technical. Nombre: Arisaka, Kaito. Clasificación: no amenazante / fracaso. Notas especiales. Factor Kirk presente pero no funcional debido al rechazo biológico. Aizawa movió el cursor a la casilla vigilancia activa y la activó. Apareció un mensaje. ¿Seguro que desea archivar este archivo? Aizawa pensó en el chico del gimnasio. Pensó en la piel gris y moribunda y en el olor a ozono quemado que no conducía a nada. Pensó en los 3 años que había pasado preguntándose si un dios se escondía en una ferretería. Es una pérdida de tiempo, murmuró Aizawa. Hizo clic en sí. El expediente desapareció de su carpeta de alta prioridad y fue trasladado a los archivos nacionales. Nunca volvería a abrirse a menos que Arisaka cometiera un delito grave. Aizawa cerró la computadora portátil y centró su atención en su tarea real: la generación dorada de futuros profesionales. Consultó los expedientes de los novatos que estaban causando sensación en el circuito nacional. Keigo Takami, el joven que la comisión estaba evaluando rápidamente, el chico que se convertiría en AUX. Miró los informes de progreso de Shinji Nishiya, el joven que experimentaba con la manipulación de madera, que pronto sería conocido como Kamui Wars. Estos son los que importan, pensó Aizawa. Talento de verdad. Rendimiento de verdad. Ya no tenía tiempo para callejones sin salida ni para tontos que ni siquiera podían mantenerse en pie en un gimnasio. El mundo se encaminaba hacia una generación de héroes más veloces, jóvenes y agresivos. Un chico con un factor roto en un callejón sin salida de Shizuoka era un fantasma. Aizawa borró la caché y se centró en los verdaderos protagonistas. La sede del HPSC en Tokio estaba a 140 kilómetros de Shizuoka. La agente Mera estaba sentada en un cubículo iluminado por paneles LED parpadeantes. Consultaba una hoja de cálculo presupuestaria que determinaba la supervivencia de su departamento. Señor, dijo un técnico, inclinado sobre la mampara. La cuenta de Shizuoka Sootero sigue recibiendo fondos para las ping satelitales. Seguimos rastreando la residencia de Arisaka. ¿El chico Arisaka?, preguntó Mera sin levantar la vista. Su voz sonaba tensa tras 18 horas de trabajo. Sí. Se graduó hace 2 horas. La auditoría dio negativo. Rechazo total del factor. Recorte en la financiación, dijo Mera con tono tajante. Los avistamientos del héroe décimo en Osu fueron inútiles y la semana pasada se consideraron reflejos atmosféricos a gran altitud. Hemos gastado millones buscándolo basándonos en un vídeo viral de una cara con fallos y un testigo que ni siquiera pudo describirlo cara a cara. Si el héroe décimo existe, no se le relacionará con un chico de 18 años que trabaja en una ferretería. Redirección en la hora del satélite a la región de Kyushu. Quiero que haya más vigilancia sobre Takami. La inversión de HPSC en ese chico debe protegerse. El técnico tecleó una orden. En algún lugar de la termósfera, una cámara de alta resolución ajustó su cardán y apuntó lejos del vecindario de Kaito. El flujo de datos que había monitoreado cada movimiento de Kaito, cada estornudo y cada viaje al supermercado durante años simplemente se quedó en negro. Por primera vez desde el incidente del Snap, ninguna agencia gubernamental vigilaba a Kaito Arisaka. Él no era, legal ni digitalmente, nadie. Kaito caminó a casa después de la ceremonia. La lluvia había arreciado, empapando su chaqueta y haciendo que el poliéster se sintiera pesado y frío contra su piel. No fue a ninguna fiesta. No salió a comer ramen con Saito. Fue a la mesa de la cocina, abrió su portátil y abrió 24 pestañas del navegador. Kaito no tenía dinero en su cuenta bancaria. Solo tenía algunos ahorros para gastos y no le alcanzaba. La tienda de su abuela apenas cubría sus gastos. Para mantener su fachada de persona normal, necesitaba un trabajo de 9 a 5. Un trabajo de 9 a 5 requería un proceso de solicitud. Empezó a escribir. Solicitud 1. Auxiliar de almacén Junior Maru Logistics. Tarea. Describe una ocasión en la que demostraste liderazgo. Respuesta de Kaito. Organicé la sección de plomería de la ferretería de mi familia por número de SKU. Estado. Enviado. Solicitud 2.
Auxiliar de ingreso de datos Shizuoka Power y Water. Tarea. Cargar la certificación del registro de Kirk. Acción de Kaito. Sube una certificación fallida. Estado. Enviado. Completó los campos con su nombre, su dirección, su título vocacional y su condición de peculiar. Cada vez que llegaba a la sección Kirk, marcaba la casilla de falla de manifestación, tú. A las 20 horas ya había presentado 42 solicitudes. A las 22 horas ya había recibido 6 rechazos automáticos. Gracias por su interés, pero hemos decidido seguir adelante con candidatos cuyas habilidades se ajusten más a nuestras necesidades. La lógica del mundo real era fría. No tenía experiencia laboral para su currículum. En un mundo donde el 80% de la población tenía una ventaja, Kaito competía con personas que podían escribir con 4 brazos extra o leer documentos al triple de velocidad. Era un candidato de último nivel en un mercado hipercompetitivo. Le palpitaba el cuello. Dejó que la tensión se asentara en sus hombros. No usó sus poderes de administrador para aliviar la fatiga. Quería sentirla. Quería el agotamiento genuino y profundo de un hombre que había pasado horas mirando una pantalla para nada. Kaito, dijo Saki, entrando en la cocina. Le puso un tazón de arroz frío y rábano encurtido delante. El olor a vinagre era penetrante y penetrante. Estoy postulando, dijo Kaito con voz seca. Lo sé. La impresora lleva 1 hora funcionando. La tinta es cara. Se sentó frente a él. Miró su certificado de graduación, que estaba sobre una pila de billetes. Ya eres un hombre. Al gobierno ya no le importas. Eso es bueno. Es más difícil conseguir un trabajo, dijo Kaito. La mayoría de los lugares buscan a alguien con una peculiaridad de fuerza o inteligencia. Incluso los almacenes buscan a los de tipo poder para no tener que comprar montacargas. Encontrarás algo, dijo Saki. El mundo siempre necesita gente que mueva el periódico. Es lo único que los héroes no quieren hacer. Están demasiado ocupados posando para las cámaras como para preocuparse por los manifiestos de envío. Saki observaba a su nieto. Vio cómo sus dedos se movían sobre el teclado. Demasiado rápido, demasiado preciso. Vio cómo no parpadeaba durante minutos. Sabía que fingía. Sabía que dentro de esa sencilla chaqueta azul marino había algo que podría arrasar la ciudad. También sabía que el mundo era un lugar depredador. Si supieran quién era, lo usarían hasta dejarlo vacío. Lo convertirían en un arma o en una marca. No subestimes el instinto de una abuela. Ella lo prefería así. Frustrada por la lentitud de la conexión a Internet. Preocupada por el sueldo. Quejándose del precio de la tinta. Cómete el arroz, dijo. El mundo seguirá ahí mañana. La sociedad de héroes no se derrumbará en las próximas 8 horas. Los 2 días siguientes fueron un ejercicio de monotonía física y mental. Kaito pasó la mañana del jueves caminando hacia el distrito industrial. Llevaba su único traje. Unos pantalones baratos y mal ajustados y una camisa blanca con el cuello ligeramente amarillento. Tenía 3 entrevistas programadas. El primero fue en una planta química para un puesto de limpieza. El gerente, un hombre con una peculiaridad que hacía que su cabeza pareciera una bombilla, miró el estado dud de Kaito y suspiró. Mira, chico. Manejamos contenedores pesados. La mayoría de nuestros conserjes tienen algún tipo de refuerzo físico. Si eres un inútil, eres un problema si se te cae un estante. Lo siento. El segundo fue en un centro de distribución de comestibles. Tienes el título profesional, dijo la mujer, golpeándose los dientes con un bolígrafo. Pero tenemos un candidato con la peculiaridad de la velocidad que puede procesar estos manifiestos en la mitad de tiempo. ¿Por qué debería contratar a un inútil? Kaito se sentó en la silla de plástico. Podría haberle dicho que podía reescribir el manifiesto con un pensamiento. Podría haberle dicho que era la entidad más eficiente del planeta. Soy confiable, dijo Kaito. No me distraigo con las peleas de héroes en las noticias. Te llamaremos, dijo. No llamó. El viernes por la mañana, a Kaito le dolían los pies. Tenía una ampolla en el talón derecho. Estaba sentado en el sótano de la ferretería, organizando un envío de tubos de PVC. Fue un trabajo mecánico. Contó los acoplamientos de 20 milímetros. 1, 2, 3, 50. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era una alerta de batería baja. 15%. Luego, volvió a vibrar. Era un número desconocido con un código de área local. Kaito respondió. Hola. Soy Arisaka. Señor Arisaka.
Soy Sato, del Departamento de Recursos Humanos del Centro de Distribución de Higashi. Vimos su título profesional en logística. ¿Sigue buscando trabajo? Kaito se quedó quieto. Se apoyó en un estante de clavos galvanizados. Sí. El puesto es de auxiliar de documentación junior. Horario. De 9 a 17, de lunes a viernes. Salario inicial. 180.000 yenes al mes, sin incluir impuestos. Serás responsable de verificar los manifiestos de envío e ingresar los números de serie en la base de datos nacional. Es un trabajo repetitivo y aburrido. La mayoría de la gente renuncia al cabo de un mes por la fatiga visual. ¿Te interesa? Lo soy, dijo Kaito. ¿Puedes empezar el lunes a las 8:30 am para la orientación? Sí. Genial. Ponte una camisa blanca y pantalones oscuros. Trae tu identificación y tu tarjeta del registro de dones. Bienvenida al equipo, Arisaka. No llegues tarde. La línea se cortó. Kaito guardó el teléfono en el bolsillo. Miró los tubos de PVC. Miró las motas de polvo que bailaban en la tenue luz del sótano. Kaito tenía 18 años. No tenía admiradores. No tenía enemigos. Tenía un trabajo de 9 a 5 que le pagaba lo justo para mantener la luz y pagar los impuestos. Kaito extendió la mano y tocó una tubería. No usó su poder. Solo sintió el plástico frío y duro. Era oficialmente un fantasma en la máquina. Había ganado. No era nadie. Subió las escaleras para contárselo a su abuela. Afuera, en la calle, un grupo de estudiantes de secundaria pasó corriendo frente a la tienda. Uno de ellos llevaba una camiseta de All Might. Se reían de una pelea entre héroes profesionales que había tenido lugar esa mañana en Tokio, involucrando al héroe novato, y que había causado enormes daños materiales. Kaito no los miró. Cerró la puerta de la tienda y puso el cartel de cerrado. La cuenta regresiva de 7 años había comenzado oficialmente. Capítulo 31. El primer turno. La alarma del teléfono de Kaito sonó a las 6 am. Era un tono electrónico estándar. No pospuso la alarma. Se incorporó. El aire en el apartamento de Shizuoka se sentía frío y tenue. Tenía 2 días antes de mudarse a la residencia estudiantil cerca del centro de distribución Higashi en Musutafu. Kaito fue al baño. El espejo era de cristal barato y distorsionaba ligeramente su reflejo. Se miró la cara. Parecía cansado. Había suprimido manualmente su regeneración celular para asegurar que las ojeras lucieran auténticas. Un tipo normal con un salario de 180.000 yenes no debería parecer un dios. Debería parecer un hombre preocupado por la factura de la luz. Kaito se puso la camisa blanca y los pantalones oscuros que había comprado en una tienda de descuento. La camisa era 100% poliéster. Sentía el tacto plástico de la piel. No respiraba. A los 10 minutos de ponérselo, sintió cómo el calor corporal se acumulaba en su torso. Los pantalones eran un poco largos, lo que hacía que la tela se arrugara en sus tobillos. Kaito, el desayuno, llamó Saki desde la cocina. Salió. Había un tazón de sopa de miso y un trozo de caballa salada. Regresaré a las 7 p.m., dijo Kaito, recogiendo sus palillos. No olvides tu bolso. Y no destaques, dijo Saki. No levantó la vista del periódico. El primer día es cuando la gente decide si les caes bien o si quieren darte su trabajo extra. Sé invisible. Lo sé. Terminó de comer en 4 minutos. Enjuagó su plato, lo secó y lo colocó en el escurridor. Tomó su maletín, una bolsa de vinilo imitación cuero que olía a químicos, y salió de casa. La caminata hasta la estación le tomó 12 minutos. La humedad ya estaba subiendo. Para cuando llegó al andén, se le había formado una línea de sudor entre los omóplatos. La camisa de poliéster no absorbió nada. Solo se sentía húmeda. Llegó el tren. Era la hora punta de la mañana. Kaito fue empujado al vagón por la multitud. Terminó pegado a un poste de metal cerca de la puerta. A su izquierda, un asalariado tosía con la mascarilla puesta. A su derecha, un estudiante jugaba un videojuego con el volumen justo al máximo para que se le oyera. Kaito cerró los ojos. No usó su poder para mover el aire. No usó su maestría para crear un espacio. Soportó el contacto físico. Sintió la vibración de las vías a través de las suelas de sus zapatos. Los zapatos eran demasiado finos. Podía sentir cada imperfección en el suelo del tren. A las 8:20 am, salió en la estación de logística de Higashi. El centro de distribución era un enorme bloque de hormigón rodeado por una valla metálica. Los camiones estaban parados en los muelles de carga, liberando densas nubes de humo de diésel.
El olor era intenso. Se le pegaba a la garganta. Caminó hasta la puerta de seguridad. Arisaka, Kaito. Nueva contratación, le dijo al guardia. El guardia revisó un portapapeles. Oficinista auxiliar. La orientación es en el edificio B, sala 204. Siga a la línea amarilla en el piso. Kaito siguió la línea. El pasillo estaba iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes. Uno de ellos fallaba, creando un zumbido agudo que Kaito registró como un tono de 15.000 Hz. Era una irritación constante. La habitación 204 era una caja sin ventanas con 10 escritorios. Ya había otras 9 personas allí. Todas se parecían a él. Jóvenes, con trajes baratos y nerviosas. Sato llegó a las 8:30 am. Su aspecto era peor que el de cuando lo había llamado. Llevaba la corbata torcida y una mancha de café en el pulgar. Escuchen, dijo Mato, dejando caer una pila de carpetas sobre el escritorio principal. Están aquí porque son tacaños y tienen pulso. Este es el centro de distribución de Higashi. Manejamos 10,000 unidades de equipo de apoyo para héroes al día. Desde amortiguadores cinéticos hasta spandex ignífugo. Cada artículo tiene un número de serie. Cada número de serie debe coincidir con un manifiesto de envío. Mato señaló las computadoras sobre los escritorios. Eran aparatos voluminosos, de color beige, de hacía 10 años. El sistema es viejo, continuó Mato. Se bloquea si escribes demasiado rápido. Pierde datos si no guardas cada 10 minutos. Tu trabajo es tomar estos manifiestos en papel, verificar los sellos e ingresar los datos en el registro nacional. Si cometes un error, el HPSC nos marca. Si el HPSC nos marca, me da un dolor de cabeza. Si me da un dolor de cabeza, estás despedido. ¿Alguna pregunta? Nadie habló. Bien. Arisaka, estás en la estación 9. Empieza con los consumibles de clase C a trabajar. Kaito se sentó en la estación 9. Encendió el monitor. Tardó 2 minutos en encenderse. La pantalla tenía una baja frecuencia de actualización que provocaba un ligero parpadeo. Para una persona normal, era cansancio visual. Para Kaito, era como ver una película fotograma a fotograma. Abrió la primera carpeta. Era una lista de vendajes médicos diseñados para los compañeros de Recovery Girl. Número de serie: 8892, XJ01. Cantidad: 500. Destino: Hospital General Central. Empezó a escribir. Movía los dedos con lentitud a propósito. Miraba el teclado de vez en cuando para simular falta de memoria muscular. Esperó a que el cursor alcanzara su entrada. A las 10 am, empezó a dolerle la parte baja de la espalda. La silla no tenía soporte lumbar. Era una carcasa de plástico duro sobre una estructura de metal. Cambió de postura. El suelo estaba cubierto de losetas de moqueta gris, cubiertas de polvo. 180.000 yenes, pensó Kaito. 1.125 yenes por hora. Cambio 60 minutos de mi vida por el precio de un tazón de ramen y un billete de autobús. La ineficiencia era lo peor. El software estaba mal codificado. Para introducir una línea de datos, tenía que navegar por 3 submenús diferentes. Era un desperdicio de potencia de procesamiento. Era una lógica desastrosa. A las 11:30 horas el edificio se estremeció. Un estruendo bajo y potente resonó desde el oeste. Las ventanas del pasillo vibraron. Kaito no movió la cabeza, pero sus sensores internos registraron una vibración sísmica de 3,2 en la escala de Richter. ¿Qué fue eso?, preguntó una chica en el escritorio de al lado, con la voz alta y ansiosa. Probablemente una pelea de villanos, respondió un hombre. Endeavor está patrullando el distrito hoy. Kaito siguió escribiendo. Número de serie: 4412, LK09. Cantidad: 12. Entonces empezó el calor. Comenzó como un calor sutil que entraba por los conductos de ventilación. En 5 minutos, el aire de la habitación sin ventana se estancó. El viejo aparato de aire acondicionado del techo emitió un chirrido y se apagó. «Hace calor aquí», se quejó alguien. Kaito sintió que la temperatura subía. 25 grados. 28 grados. 30 grados. A través de las paredes, Kaito oía un rugido. No era un animal. Era el sonido de una combustión a alta presión. Endeavor estaba a menos de 2 cuadras. Probablemente estaba usando sus llamas al 60% de su potencia. La radiación térmica se filtraba a través de las paredes de concreto del almacén.
La habitación alcanzó los 35 grados. La camisa de poliéster de Kaito era ahora un lastre. Se le pegaba al pecho. El sudor no tenía por dónde ir. Sentía la sal que le picaba en los poros del cuello. Kaito miró su monitor. Apareció un recuadro rojo de advertencia en la pantalla. Temperatura crítica del sistema. Apague el sistema para evitar la pérdida de datos. Kaito miró a su alrededor. Los demás empleados se abanicaban con sus carpetas. Mato entró en la sala, con la cara roja como un tomate. No pares. Gritó Mato. Al HPSC no le importa el clima. Sigue ingresando. Las computadoras se congelan, Mato-san. Gritó la chica. Los fans están gritando. Kaito miró su pantalla. El cursor se retrasaba 3 segundos. Las puertas lógicas del procesador se ralentizaban debido al calor. Si continuaba, la base de datos se corrompería. Perdería el trabajo de la mañana. Tendría que quedarse hasta tarde. Quedarse hasta tarde significaba perder el tren de las 5:15 p.m. Perder el tren significaba menos tiempo en el sótano de su santuario. Esto es una interrupción del servicio, pensó Kaito. Es un desperdicio ilógico de recursos. Él se puso de pie. Arisaka. ¿A dónde vas? Ladró Sato. Al baño, dijo Kaito. Su voz era monótona. El calor me da náuseas. Date prisa. Vamos retrasados. Kaito salió de la habitación. El pasillo estaba aún más caluroso. El aire olía a asfalto quemado. Pasó por delante de los baños y se dirigió a la salida de emergencia al final del edificio. Empujó la barra y salió. El calor lo golpeó como un puñetazo. La calle estaba oscurecida por una densa neblina anaranjada. A 2 cuadras de distancia, un villano enorme, hecho de chatarra y acero reforzado, blandía el brazo de una grúa. Endeavour era una nube de fuego candente que rodeaba al villano y lo bombardeaba con calor concentrado. Cada vez que el Endeavour disparaba, la temperatura del aire en la calle aumentaba 10 grados. Kaito estaba de pie en las sombras del muelle de carga. Miró su reloj. 11:45 am. Observó el almacén. La sala de servidores de Gas y Logistics estaba en el segundo piso, frente a la batalla. Si Endeavour utilizara una quemadura de prominencia, el choque térmico rompería las ventanas y derretiría los racks de servidores. Kaito metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña máscara gris que había confeccionado con un trozo de filtro industrial. Se la puso. Se subió la capucha. Realizó la actualización. La transición fue silenciosa. El traje de poliéster barato desapareció, reemplazado por la tela blanca mate de la silueta del héroe décimo. El calor de la calle ya no lo afectaba. Su temperatura interna se estancó en 20 grados. Kaito salió de las sombras. No corrió. Caminó hacia el centro de la intersección. Endeavour gritaba. Puño de fuego destello. Quemadura de jet. Una ola masiva de llamas surgió del brazo de Endeavour y se estrelló contra el villano. La onda expansiva hizo estallar las ventanas de una tienda cercana. El calor subió tanto que empezó a ablandar los letreros de plástico de la calle. El héroe X se detuvo 50 metros detrás de Endeavour. Kaito no miró al héroe. Observó las moléculas de aire entre el Endeavour y el edificio Higashi. Vibraban demasiado rápido. La entropía era demasiado alta. Kaito levantó la mano derecha. No usó un gesto mágico. Dio una orden. Editar. Conductividad térmica. Establecer valor. 0. Quebrar. Él chasqueó los dedos. El sonido no fue fuerte. Fue un crujido agudo que atravesó el rugido del fuego. De repente, el calor desapareció. El fuego seguía allí. El Endeavour seguía brillando. Las llamas seguían siendo anaranjadas y brillantes. Pero la energía que liberaban ya no se transfería al aire. Era como si se hubiera creado un vacío alrededor del fuego. La temperatura en la calle bajó de 60 grados a 15 grados en un segundo. El villano de chatarra, que brillaba al rojo vivo por el calor, se volvió gris de repente al perder su energía térmica. Se volvió quebradizo. Cuando el siguiente golpe de Endeavour aterrizó, el metal no se derritió, se rompió como vidrio. Endeavour tropezó. Miró sus propias llamas. Seguían activas, pero no sentía el calor en la piel. Miró el pavimento. Los charcos de alquitrán derretido se habían solidificado al instante. ¿Qué? Gruñó Endeavour, su voz amortiguada por el repentino silencio del aire. El héroe X estaba parado en medio de la carretera. Un dron zumbaba sobre sus cabezas. Era una unidad pequeña y modificada con una lente de alta definición. En un sótano al otro lado de la ciudad, Hideki miraba fijamente su pantalla.
Lo tengo, susurró Hideki, con las manos temblorosas sobre el mando. Lo tengo. La cámara captó 10 segundos de imágenes. La silueta que había desaparecido hacía un rato, parada en una zona muerta de aire frío mientras el héroe número 2 permanecía rodeado de fuego silencioso e inútil. El héroe 10 no miró a la cámara. No miró a Endeavor. Se dio la vuelta y volvió a caminar hacia el callejón. «X», murmuró Endeavor, con una furia silenciosa hirviendo en su interior. El fuego en su cuerpo seguía ardiendo. Dentro del armario de herramientas del almacén, Kaito se puso su traje de poliéster. Revisó su corbata. Estaba recta. Se tomó el pulso. 70 pulsaciones por minuto. Regresó a la oficina. La habitación estaba fresca. El aire acondicionado no se había encendido, pero parecía que el aire se filtraba a través del hielo. Los empleados miraban por la ventana, confundidos. El fuego, sigue ahí, pero ya no calienta, susurró la niña. Sato estaba toqueteando el aire acondicionado. No me importa por qué hace frío. Las computadoras ya están funcionando. A sus escritorios. Kaito estaba sentado en la estación 9. El recuadro rojo de advertencia de su pantalla había desaparecido. El sistema funcionaba a plena eficiencia. Empezó a escribir. Número de serie. 9928, BQ04. Cantidad. 100. Trabajó durante las siguientes 5 horas. No miró las noticias. No se sumó a los chismes sobre el héroe 10 que surgieron durante la pelea de Endeavor. Simplemente procesó los manifiestos. Como el sistema ahora estaba funcionando sin retraso térmico, terminó sus carpetas asignadas a las 4:45 p.m. Se levantó y caminó hacia el escritorio de Sato. He terminado por hoy, Sato-san, dijo Kaito. Sato miró la pila de carpetas completadas. Miró el reloj. ¿Ya? La mayoría de los empleados tardan hasta las 6 p.m. en terminar la pila de clase C. Fui eficiente, dijo Kaito. Bien. Salga en la puerta. Nos vemos mañana a las 8:30. Kaito salió del edificio. El sol se ponía, proyectando sombras largas y definidas sobre el hormigón. El olor a diésel seguía presente, pero el aire estaba tranquilo. Llegó a la estación y abordó el tren de las 5:15 p.m. Esta vez encontró un asiento. Se sentó y abrió su teléfono. El tema de tendencia más importante en las aplicaciones de noticias ya estaba allí. ¿Regresa el héroe X? Las llamas del Endeavor neutralizadas por la legendaria silueta. Los presentadores de noticias de los principales medios usaban palabras como entidad desconocida y usuario de GON no identificado, intentando aún ocultar la verdad. Pero en los foros, no había duda. El nombre Hero 10 estaba por todas partes. Kaito lo pasó por alto. Abrió su aplicación bancaria. Saldo actual. 12.400 yenes. Miró la cifra. Después de pagar su mudanza a Musutafu y la comida del primer mes, no le quedaría nada. 180.000 yenes al mes era un salario de supervivencia. Era el salario de un asalariado normal. Fue un error logístico y una decisión tomada. Si se quedaba como empleado auxiliar, pasaría los próximos años cansado, hambriento y vestido con poliéster barato. Kaito tendría que lidiar con gente como Mato a diario. Tendría que lidiar con equipo viejo que se estropeaba porque un héroe hacía un berrinche cerca. Miró el reflejo de sus propios ojos en la ventana oscura del tren. No debería ser oficinista, pensó Kaito. Debería convertirme en especialista. Necesito un mejor contrato. Fue un grave error mío. Cerró la app de noticias. No le importaba el bombo publicitario de Hero 10, le importaba su tranquilidad de trabajo. Y la tranquilidad era cara. Kaito decidió que mañana trabajaría un poco más rápido. Le demostraría a Mato lo eficiente que podía ser un graduado con un rendimiento inferior al promedio. Kaito llegó a su parada. Caminó a casa. Cenaron con Saki. No hablaron de las noticias. Hablaron del precio de los rábanos. A las 22, Kaito bajó al sótano. Se sentó en el suelo y empezó a ordenar las últimas tuercas hexagonales. La cuenta regresiva estaba en 2554 días. El traje de oficinista junior ya le quedaba pequeño. Necesitaba la vida de especialista Aken. Silencio. Alta calidad. Paz. Kaito cerró los ojos y dejó que el silencio del sótano lo invadiera. El mundo estaba ruidoso. Endeavor rugía. Hideki subía contenido. Pero Kaito Arisaka era solo un hombre con una ampolla en el talón y un plan para conseguir un mejor sueldo. Capítulo 32. El dominio.
El apartamento Musutafu 1K olía a tatami rancio y adhesivo industrial. Era un edificio de 4 plantas sin ascensor con balcón que daba a un punto de recogida de basura. El alquiler era de 45.000 yenes. Kaito estaba sentado en el suelo, rodeado de 3 cajas de cartón. Este era el estilo de vida de un asalariado normal, minimalista no por elección propia, sino por limitaciones económicas. Miró su reloj. 6:45 am. Kaito se levantó y se dirigió a la cocina. Consumió 200 mililitros de agua y una barra de proteína. La barra estaba caducada. Sus sistemas internos detectaron la ligera degradación de la proteína de soja y la presencia de grasas oxidadas. A un humano normal le causaría una leve indigestión. El cuerpo de Kaito lo procesó con una eficiencia del 100%. Se vistió. Camisa blanca. Pantalones oscuros. El maletín de vinilo. Kaito no reprimió su cansancio hoy. Dejó que el peso natural de sus extremidades lo impulsara. Ya no era el oficinista ineficiente escondido en la retaguardia. Era un profesional avanzando hacia su objetivo. El centro de distribución de gases se vislumbraba a las 8:15 am. El escape de diésel de los camiones emitía un ruido constante de 85 decibeles. Kaito observó la puerta. El guardia de seguridad seguía igual. El portapapeles seguía igual. La línea amarilla en el suelo seguía parpadeando. Entró en la habitación 204. Los otros 9 empleados tenían peor aspecto que ayer. La ola de calor del Endeavour les había desmoralizado. Se movían con la apatía de quienes saben que su trabajo vale menos que el sudor que producen. Mato entró a las 8:30 am. Tenía una mancha de café recién hecha en la camisa, más arriba que la anterior. Escuchen, ladró Mato. Ayer fue un desastre. La sincronización de la base de datos falló para la mitad de ustedes debido al apagado térmico. Eso significa que llevamos 4.000 manifiestos de retraso. Los quiero listos para el almuerzo. Si no pueden seguir el ritmo, no se molesten en volver mañana. Kaito se sentó en la estación 9. Pateó la torre beige. 122 segundos. Kaito abrió el software. La interfaz de usuario era una reliquia de 32 bits. Para introducir un solo envío de fibras ignífugas especializadas, tuvo que navegar por 4 submenús, verificar una suma de comprobación y hacer clic manualmente en guardar. Kaito miró la pila de carpetas. Se le asignaron 400 manifiestos. Tiempo estimado de finalización a velocidad humana. 7,5 horas. Tiempo estimado de finalización a velocidad de alta especificación. 42 minutos. Kaito puso las manos sobre el teclado. No usó su poder para reescribir el código. Usó su poder para reescribir su propio sistema nervioso. Actualizar el tiempo de respuesta sináptica. Establecer valor. 0,001 ms. El mundo se desaceleró. La luz fluorescente parpadeante sobre él, que normalmente zumbaba a un ritmo frenético, ahora parecía un pulso lento y rítmico que se atenuaba y aumentaba de brillo. El sonido de la respiración pesada de Mato al frente de la sala se convirtió en un gemido profundo y tectónico. Kaito comenzó a escribir. Sus dedos no se movían como los de un humano. Se movían como los martillos de una impresora de percusión de alta velocidad. No se oía ningún clac clac clac. Solo un zumbido continuo y de alta frecuencia de plástico contra plástico. Manifiestos 001. Verificado. Manifiestos 002. Verificado. Manifiestos 003. Error encontrado en SQ. Corrección aplicada. Verificado. Kaito no miró la pantalla. No necesitaba que el monitor de baja frecuencia de actualización le indicara lo que hacía. Sentía los datos fluyendo por las pistas de cobre del teclado. Introducía datos a una velocidad superior a la que el buffer del software podía gestionar. Llegó al primer submenú. En lugar de hacer clic con el ratón, usó una secuencia de atajos de teclado. Alt más F, abajo, intro, tabulador, ejecutándolos en un milisegundo. La computadora empezó a chillar. El ventilador interno, obstruido por 5 años de polvo, alcanzó las 4000 RPM. La temperatura del APU se disparó. Kaito no se detuvo. Colocó la palma izquierda sobre la carcasa beige. Editar conductividad térmica. Establecer valor. 1000. Kaito extrajo el calor del silicio y lo redirigió al marco metálico del escritorio. La computadora permaneció fría. Las puertas lógicas permanecieron estables. A las 9:15 am, Kaito se detuvo. Había completado 400 manifiestos. Había auditado los errores del día anterior. Había eliminado el trabajo atrasado. Kaito se levantó.
El ruido de su silla al rozar el suelo de cemento hizo que la chica de la estación 8 diera un respingo. ¿Arisaka? ¿Qué haces? Susurró. Tenía la cara brillante de sudor. Mato está mirando. Kaito la ignoró. Caminó hacia el frente del salón. Mato miraba fijamente una hoja de cálculo en una tableta, con el ceño fruncido. Kaito colocó la pila vacía de carpetas en el escritorio de Mato. He terminado, dijo Kaito. Mato no levantó la vista. ¿Terminaste con los primeros 10? Bien. Vuelve a tu asiento y sigue adelante. Ya terminé con la pila de clase C, corrigió Kaito. Y corregí los errores de sincronización del accidente térmico de ayer. Mato se detuvo. Miró las carpetas. Miró a Kaito. Son 400 manifiestos, Arisaka. Han pasado 45 minutos. El software es ineficiente, dijo Kaito. Su voz era monótona y clínica. Optimicé mi flujo de trabajo. Puedes consultar el registro. Los datos están en tiempo real. Mato tomó su tableta y navegó hasta el registro maestro de Higashi. Se desplazó. Un mar de iconos verdes de verificado lo recibió. Las marcas de tiempo eran perfectas. Las sumas de comprobación, impecables. ¿Cómo? Preguntó Mato. Miró las manos de Kaito. No puedes usar Turon correctamente, ¿verdad? Y no es uno basado en la inteligencia. Tengo una gran aptitud para la logística, dijo Kaito. Y valoro mi tiempo. Este puesto me paga actualmente 1125 yenes por hora por realizar tareas que puedo completar en una fracción de ese tiempo. Desde una perspectiva de gestión, estás infrautilizando tu recurso más eficiente. Mato parpadeó. No estaba acostumbrado a que un empleado temporal le sermoneara. Pero también era un hombre aterrorizado por la auditoría del HPSC programada para la semana siguiente. Siéntate, dijo Mato, bajando la voz. En mi oficina. Ahora. Mato vio al chico entrar en la pequeña oficina con paredes de cristal. Arisaka no parecía nervioso. No parecía un chico de 18 años que acababa de conseguir su primer trabajo. Parecía un auditor del gobierno central. Mato revisó los registros una vez más. Era imposible. Ningún humano podía escribir tan rápido sin un don de velocidad, y el registro mostraba que el factor de Arisaka era un rechazo total. Quizás solo sea un bicho raro, pensó Mato. Una anomalía biológica. O quizá esté tan desesperado por ganar dinero que se está esforzando al máximo. Arisaka, dijo Mato, reclinándose. Los resortes de su silla crujieron. El HPSC se encarga de los envíos de todas las agencias de prohéroes del distrito de Musutafu. Si un número de serie falla, puede significar que el objeto de apoyo de un héroe falla en el campo. Si un héroe muere por un error tipográfico, mi cabeza está en juego. La tasa de error en mis entradas es 0, dijo Kaito. Ya lo veo. También veo que eres demasiado rápido para esta sala. Si los demás empleados te ven terminar en 1 hora, dejarán de trabajar. Eso arruinará mi productividad. Entonces cambia mi contrato, dijo Kaito. Mato entrecerró los ojos. ¿Qué? Actualmente soy auxiliar administrativo, dijo Kaito. Mis responsabilidades se limitan a la entrada manual. Si me cambian a un contrato de especialista Aken, puedo encargarme de la auditoría y el mantenimiento del sistema de todo el edificio B. Trabajaré de 9 a.m. a 5 p.m. Atenderé el trabajo atrasado diario a las 11 a.m. El resto del tiempo, me aseguraré de que la base de datos se mantenga estable. A cambio, mi salario aumenta a 350,000 yenes y me dan una terminal privada. Mato se rió. ¿350k? Niño. Ni siquiera gano eso. No estás procesando 400 manifiestos en 40 minutos, respondió Kaito. Y actualmente te enfrentas a un margen de error del 15% con tus otros empleados. Si me voy, reprobarás la auditoría de HPSC la semana que viene. Si me quedo como especialista, aprobarás con un 100% de eficiencia. Recibirás tu bonificación. Yo tendré mi paz. Mato dejó de reír. Miró los ojos del niño. Eran oscuros, fríos y de una certeza absoluta. Esto no fue una petición. Fue un trato. Tengo que hablar con Regional, murmuró Mato. Por favor, hazlo ahora, dijo Kaito. Tengo más archivos que procesar. Hideki no había dormido durante horas. La grabación de la pelea contra el Endeavor se reproducía en su monitor principal. Solo duraba 10 segundos, pero era la captura de mayor calidad del héroe décimo en 3 años. Se había enfocado en la zona fría.
Los sensores térmicos de su dron habían registrado una caída de 45 grados Celsius en 0,8 segundos. Eso no era una cryokirk. No era hielo. No había escarcha en el suelo. No congeló el aire, susurró Hideki a la habitación vacía. Descongeló el calor de golpe. Observó la silueta. Era blanca mate. No reflejaba el resplandor naranja del fuego del Endeavor. Era como si la entidad fuera un agujero en el mundo. Jajajaja, vamos X, apuesto toda mi vida contigo. Hideki dejó su trabajo como reportero en la empresa hace poco. Quería crecer. Quería crear su propio imperio informativo. Abrió su programa de edición de vídeo. Tituló el archivo. El regreso. X contra el número 2. Presionó subir. En 3 minutos, el número de visualizaciones alcanzó las 50.000. En 10 minutos, llegó a 500.000. Los comentarios eran una zona de guerra. Usuario 442. Es él. El sonido Snap. Se puede escuchar en el audio de alta ganancia en 004. Erofan 99. Falso. Mira la cara de Endeavor. Parece confundido. Probablemente una broma de un villano tecnológico. La verdad. Endeavor casi muere hoy porque sus llamas se apagaron. El HPSC está ocultando la noticia. X ha vuelto para salvarnos de los profesionales. Hideki observó cómo aumentaban los números. Sintió una oleada de adrenalina. El héroe 10 era lo único que tenía sentido en un mundo de héroes ruidosos, llamativos y destructivos. X estaba en silencio. X era eficiente. X no dejaba ningún desastre. ¿Dónde estás, X? Preguntó Hideki a la pantalla. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? A las 14 horas se firmó el contrato. Mato estaba desesperado. La situación regional era aún más desesperada. El centro de distribución de Higashi era un cuello de botella para toda la prefectura. Si Kaito pudiera arreglarlo, no les importaría si tenía el don de rechazo o algo así. Kaito trasladó sus pocas pertenencias a su nueva terminal. Estaba en una esquina del edificio, cerca de la sala de servidores. Era tranquilo. Tenía aire acondicionado. Se sentó. No buscó internet. No revisó el vídeo viral. Kaito miró su nueva identificación digital. Rango. Especialista en ganchos, grado 4. Salario. 350.000 yenes mes. Se permitió una única y superficial bocanada de aire aliviado. Este fue el primer paso hacia el santuario. Con estos ingresos, Kaito pudo permitirse un apartamento de $1.000 en una zona de alta densidad de población donde el ruido de los vecinos quedaba bloqueado por el hormigón armado. Podía comprar té de alta calidad. Podía comprar una cama con soporte lumbar. Podía apoyar mejor a su abuela. Kaito abrió la base de datos. Empezó a auditar el equipo de clase A. Artículos destinados a los héroes. Artículo. Brazaletes de impacto cinético. Destino. Brazos fuertes. Estado. Pendiente. Kaito revisó las especificaciones técnicas. Su actualización le permitió ver las fallas de ingeniería. Los puntos de tensión en la aleación de titanio estaban desalineados 0,02 milímetros. Bajo presión máxima, el brazalete se rompería, probablemente rompiendo el antebrazo del héroe. Ineficiente, pensó Kaito. No lo denunció. No quería los papeles. Kaito colocó la mano sobre la fuente de alimentación de la terminal. Envió un micropulso de energía a través de la red, llegando al robot de fabricación en la línea de ensamblaje, 3 pisos más abajo. Editar. Red molecular. Alineación. Optimizada. El robot no cambió sus movimientos, pero el metal que forjaba se perfeccionó. El defecto desapareció. El héroe estaría a salvo y Kaito disfrutaría de una tarde tranquila. A las 5 p.m. se puso de pie. Salió de la oficina. Mato estaba de pie junto al dispensador de agua, mirando su teléfono. Arisaka, dijo Mato. Parecía pálido. ¿Sí? ¿Has visto las noticias? Ese justiciero que apareció ayer en la pelea de Endeavor. Héroe X. No sigo las noticias de héroes, dijo Kaito. Me distraen del trabajo. Bien. Bien. En fin, buen trabajo hoy. Nos vemos mañana. Kaito caminó hacia la estación. La humedad seguía ahí, pero no le importaba. Tenía un contrato de especialista en su maletín. Subió al tren. Encontró un asiento. Frente a él, un hombre veía el vídeo de Hideki en una tableta. La imagen de la silueta blanca llenaba la pantalla. Kaito miró su propio reflejo en la ventana. Las ojeras seguían ahí. La camisa de poliéster seguía húmeda.
Pero en el interior, la actualización era estable. El mundo era ruidoso, pero él había forjado un espacio de silencio. Llegó a su parada. Caminó hacia su nuevo apartamento de 1K. Kaito se sentó en el suelo y preparó una taza de té. Era un té verde de gama media, mejor que el que tenía en oferta en Shizuoka. Sabía a sal y tierra. Estaba perfecto. Kaito Arisaka ya no era un empleado auxiliar. Era un especialista. Y el mundo empezó a darse cuenta de que X ya no era un recuerdo. Capítulo 33. La Guerra de las Sombras. La terminal privada del especialista Aken era un santuario localizado de eficiencia. Kaito se sentó en la silla ergonómica, un modelo de gama media con un soporte lumbar decente, una mejora significativa respecto de la carcasa de plástico de la Station 9. El aire en la oficina de la esquina se filtraba y se mantenía a una temperatura constante de 22 grados Celsius. Aquí, el ruido del centro de distribución de gases se reducía a un zumbido industrial distante. Kaito no echaba de menos la vida de 180.000 yenes. El contrato de 350.000 yenes ya había cambiado la esencia de su existencia. Había comprado unas camisetas interiores de algodón de alta densidad para usar debajo de su ropa de trabajo. No retenían el calor. No parecían plástico. Fue una inversión de 5.000 yenes en confort biológico. Kaito abrió la cola de auditoría de la mañana. Artículo. Arnés de absorción cinética, reforzado. Destinatario. Proero Fagun, Agencia. Distrito de Kansai. Cantidad. 01. Estado. Urgente. Prioridad alfa. Kaito se reclinó. Golpeó el escritorio con un chasquido rítmico y mecánico de la uña. Conocía las estadísticas. Fagun, Taishiro Toyomitsu era un peso pesado en la región de Kansai. Su peculiaridad era la definición de gestión de alta entropía. Absorber energía cinética en su grasa corporal y redistribuirla. En esos niveles de impacto, el arnés que mantenía unido su equipo no era solo un accesorio. Era un punto de falla estructural. Kaito sacó los esquemas técnicos. El arnés fue diseñado por una empresa de soporte de primer nivel. En la pantalla, el plano era una red compleja de polímeros de alta resistencia y hebillas de acero reforzado. Para un auditor normal, era una obra maestra de ingeniería de apoyo a héroes. Para Kaito, era un conjunto de descuidos. Identificó un punto de tensión en la hebilla principal. La frecuencia de vibración de un combate prolongado con un arma de gran calibre crearía una oscilación resonante en la aleación. Después de aproximadamente 48 horas de uso acumulativo, el metal experimentaría fatiga molecular. El arnés se rompería. Los elementos defensivos del héroe se caerían. Es malo, susurró Kaito. Si el arnés fallaba, se abriría una investigación. El HPSC auditaría el centro de distribución de Gashi. Mato entraría en pánico. La atmósfera tranquila de su terminal privada sería interrumpida por agentes del gobierno con trajes baratos que hacían preguntas. Kaito no quería el papeleo. No quería el ruido. Colocó la mano sobre el cable de datos de alta velocidad conectado a su terminal. No usó el ratón. Actualización. Red molecular. Integridad. Absoluta. En la cámara frigorífica, 2 pisos más abajo, los átomos de la aleación de la hebilla se desplazaron. Los microscópicos espacios entre las moléculas se cerraron. El metal se fusionó a nivel subatómico. El arnés ya no era solo un elemento de soporte. Ahora era una pieza de realidad indestructible. Kaito cerró el archivo y lo marcó. Verificado. 100% garantía de calidad. Tanaka, ingeniero senior de Takachi Support Industries, observó los resultados de la prueba de estrés del lote de Fagun. Se frotó los ojos, inyectados en sangre tras 16 horas de dibujo. Las luces fluorescentes del laboratorio de Takachi zumbaban con una frecuencia que le provocaba dolor de cabeza. Esto no es posible, murmuró, golpeando el cristal de su tableta. El arnés que habían enviado al centro de distribución de Gashi para la auditoría final era un prototipo. Tenía una tasa de fallo teórica conocida del 4% bajo oscilación extrema. Tanaka había estado desvelándose por ese 4%. Sabía que si Fagun golpeaba a un villano con la suficiente fuerza, la hebilla acabaría rompiéndose. Pero el paquete de datos que acaba de regresar del informe de campo estaba equivocado. Señor, preguntó su asistente junior, Mika. El HPSC acaba de enviar una recomendación. Dicen que el equipo superó las especificaciones teóricas en un 300%. Fagun usó el prototipo para detener un carguero fuera de control en la bahía de Osaka esta mañana.
Dice que sintió el arnés como si fuera parte de su propio esqueleto. Tanaka examinó el análisis espectral de la unidad de vuelta. La aleación estaba impecable. Las imperfecciones y el ruido del metal parecían haberse resuelto por sí solos. Debió ser el proceso de templado instantáneo, susurró Tanaka, buscando una explicación lógica. El ambiente de alta temperatura del incidente de Osaka, quizá desencadenó una cristalización secundaria en el polímero. Un accidente. Un milagro estadístico en la forja. Miró la etiqueta de envío. Estación de auditoría. Centro Higashi, Musutafu. Probablemente Higashi ni siquiera lo revisó bien, se quejó Tanaka, escribiendo una nota. Los chicos de esos centros de distribución simplemente lo aprueban todo. Tuvimos suerte. Si ese accidente inesperado no hubiera ocurrido en el ciclo de enfriamiento del laboratorio antes del envío, el héroe habría muerto. Tenemos que averiguar cómo creamos accidentalmente la aleación perfecta. Ignoró por completo el nombre del auditor. Para un ingeniero superior como Tanaka, un empleado de almacén era menos que una nota a pie de página. Mientras Tanaka buscaba excusas en su laboratorio, el resto del mundo buscaba un fantasma. En Airwatch, el hilo sobre el incidente del carguero de Osaka se movía a 1000 publicaciones por minuto. Usuario 99. ¿Viste el primer plano del arnés de Fagun? Debería haberse roto al chocar contra el casco. Vi las chispas. El metal ni siquiera se dobló. Kirk Fact Checker. Industrias Takachio es buena, pero no tan buena. Mira el vídeo fotograma a fotograma. El arnés se ve diferente. Más oscuro. Más sólido. X-Believer. Debe ser él. El héroe 10 está arreglando el equipo ahora. Él es quien se asegura de que los profesionales no fallen. Logiclover. Basta de teorías conspirativas. Es solo un lote de acero de alta calidad. El héroe 10 no hace estas cosas aburridas. Mato miraba fijamente los informes en su pantalla. Recibía elogios de agencias a las que antes temía. Arisaka, dijo Mato inclinándose sobre el tabique con un rostro feliz y alegre. Kaito no levantó la vista. Sus dedos se movían por el teclado a una velocidad que los ojos de Mato no podían seguir. El manifiesto 4492 está completo, Sato-san, dijo Kaito. Se ha optimizado la ruta de los polímeros ignífugos. Ahorraremos un 14% en combustible de envío usando la línea ferroviaria del norte. Mato parpadeó. Yo no pedí eso. Pero gracias. Escucha, el HPSC envió una solicitud especializada. Es un pedido urgente para un profesional en ascenso, Kamui Wars. Está ganando terreno en los sectores urbanos. Necesitan verificar las fibras de compresión táctica de su traje. Kaito se detuvo. Finalmente miró a Mato. Tenía la mirada apagada, pero tras ella había una mirada aguda y clínica. La expansión de la madera destrozará los tejidos estándar. Si no se tiene en cuenta el calor por fricción en el tejido, sufrirá un fallo catastrófico. Exactamente, dijo Mato. Las ramas de ese tipo crecen a 5 metros por segundo. Si el traje falla, será un desastre de indecencia pública. Kaito miró la solicitud. Vio la mala lógica de la demanda. Yo me encargaré de ello, dijo Kaito. Editar. Resistencia a la tracción. Valor establecido. Absoluto. Kaito desestimó el pinchazo resultante de la actualización como si fuera un pequeño tirón muscular. No tuvo tiempo para la retroalimentación física. Tenía 500 manifiestos más que procesar antes de terminar su turno. Distrito de Naruata. Koichi se deslizaba por el lateral de un edificio, con las manos y los pies apenas tocando la superficie. Eran las 5:25 p.m. Intentaba llegar al supermercado antes de que terminara la oferta de puerros. De repente, el aire se sintió pesado. Más abajo en la calle, cerca de la línea ferroviaria de Musutafu, vio a un villano sacando las vías de acero del hormigón como si fueran trozos de cinta. Un héroe novato estaba allí, gritando. El villano blandió un tramo de riel de 10 metros como si fuera un látigo. Oh, hombre, debería ayudar, susurró Koichi. Entonces, sucedió. Quebrar. No fue un sonido fuerte, pero Koichi lo sintió en los dientes. El campo magnético que rodeaba al villano no solo se debilitó, dejó de existir. En un momento los rieles estaban flotando y al siguiente se estrellaron contra el suelo con un ruido sordo que sacudió las ventanas. El villano miró sus manos, intentando volver a sacar el metal. Nada. Koichi se detuvo en la pared, con los ojos abiertos. Miró el tren de las 5:15 p.m. detenido en las vías a solo 50 metros de distancia. ¿Viste eso, Knuckleduster?
Preguntó Koichi por el comunicador. Vi el resultado, respondió la voz grave del anciano. La física en ese bloque se acaba de reiniciar. Alguien en ese tren le acaba de decir al universo que se comporte bien. ¿Crees que es un héroe? No, ese debe ser el famoso justiciero, gruñó Knuckleduster. Los héroes son ruidosos. Debe ser X. Oyes el chasquido icónico, ¿verdad? Aléjate a esa frase, Koichi. Alguien se está haciendo el dios con poco presupuesto. Dentro del tren, la atmósfera era una mezcla de aburrimiento y alivio repentino y agudo. Por fin, murmuró un hombre de negocios, sin siquiera levantar la vista del periódico mientras las luces se encendían de nuevo. Tengo una reunión a las 6. Si ese canalla hubiera mantenido las vías 10 minutos más, habría perdido el contrato. ¿Viste al villano? Preguntó una joven, pegando la cara al cristal. Simplemente, se detuvo. Como si hubiera olvidado cómo usar su don. Y oí un chasquido. Probablemente solo fue un infarto, dijo su madre, tirándola hacia atrás. O el héroe novato sí que hizo algo por una vez. Alégrate de que nos mudemos. Kaito estaba sentado en un rincón, con el manual de algoritmos logísticos avanzados abierto. Escuchó el comentario de la chica. Escuchó la queja del empresario. No le importaban sus vidas. Solo le importaba que su hora de llegada, las 6 p.m., volviera a la normalidad. El camino a su nuevo apartamento de 1K fue exactamente de 850 pasos. Entró y la puerta se cerró con un satisfactorio y fuerte clic. Se quitó la chaqueta y se preparó una taza de té. Revisó su teléfono. Canal de noticias de Hideki. The Colt 12 millones de visualizaciones. La sección de comentarios era un basurero de adoración y miedo. Ghostuntero 88. Sentí el chasquido. El reloj de mi teléfono incluso se adelantó 3 segundos cuando ocurrió. X es un reloj viviente. Hero Fanatic. ¿Por qué no se deja ver? Si es tan poderoso, podría acabar con todo el crimen en un día. ¿Acabar con la delincuencia? Eso implicaría demasiado papeleo. Solo quiero tomarme el té en una habitación que no tiemble. Kaito bebió el té. Se fue a dormir. ¿Viste eso? Gritó Hideki, repasando la grabación de las vías del tren. No solo está arreglando objetos. Está editando el entorno. Hideki comenzó a escribir. Hideki utilizó su dinero personal para instalar innumerables cámaras de vigilancia por toda la ciudad con permiso del gobierno. Nueva carga. El héroe X despeja las vías. El fantasma en la ciudad. Eres el más fuerte, X, dijo Hideki con una sonrisa frenética. Y me aseguraré de que todo el mundo vuelva a saber tu nombre. Kuwaaya. En todo el país, millones de teléfonos sonaban. Y en un apartamento tranquilo, Kaito Arisaka, que dormía, no sabía nada ni le importaba. No hay nada mejor que un buen descanso nocturno de soltero. Capítulo 34. El viaje diario. Las luces fluorescentes de la sala de servidores del edificio Beno zumbaban. Kaito se había encargado de ello hacía horas, ajustando la frecuencia de oscilación a unos perfectos 60 Hz. Fue una pequeña modificación de la realidad, pero significó que podía trabajar sin el ruido irregular y de alta frecuencia que vibraba en la parte posterior de su cráneo. En el silencio, sus dedos se movían sobre las teclas con una cadencia deliberada y mecánica. Archivo. HPSC EXP 9920. Contenido. Estimulantes biológicos de alta densidad. Destino. Hospital General Central. El manifiesto era un desastre. La columna de dosificación estaba llena de valores hexadecimales corruptos, el equivalente digital de un tartamudeo. Para un empleado normal, esto era una pesadilla de 3 horas de llamadas telefónicas al departamento de Tiny al HPSC. Para Kaito, era simplemente muy lento. Puso un dedo sobre el chasis de la terminal, su mente atravesando la estática digital y obligando a los datos a alinearse con la realidad física de las cajas de estimulantes que se encontraban en la bóveda con temperatura controlada 2 pisos más abajo. No pensaba en órdenes ni programas. Simplemente veía lo que estaba mal y lo arreglaba. Estado. Verificado. 100% garantía de calidad. Kaito se recostó. La silla que había pedido, un modelo de gama media con una malla decente, le sujetaba el trasero a la perfección. Eran las 4:45 p.m. Su cuota diaria se había agotado. En las últimas 8 horas, había optimizado las rutas de envío para toda la región de Kanto, ahorrando a la compañía millones en combustible, y había corregido 3 fallas de fabricación fatales en el equipo de apoyo de los héroes que se habrían roto bajo presión la semana siguiente. Se oyó un fuerte golpe.
Mato entró, con el rostro enrojecido por una mezcla de asombro y codicia. Parecía un hombre que había tropezado con una mina de oro y temía perderla. Arisaka, dijo Mato en voz inusualmente baja. El director del hospital acaba de llamar. Dijo que la precisión de los datos del lote de estimulantes era más que quirúrgica. Nunca han tenido un manifiesto que no requiera un recuento manual. Mato se adentró en la pequeña y fresca oficina. Regional ya está seleccionando tu ascenso a grado 3. Llevas aquí una semana y estás superando a toda la rama de Musutafu en conjunto. Tengo ojo para los detalles, Mato-san, dijo Kaito, levantándose y tomando su chaqueta. La tela era de mejor mezcla que la del primer día. La había cambiado por una mezcla transpirable de algodón y poliéster que no picaba. ¿Quieres algo? ¿Un camarero privado? ¿Un café mejor? Quiero tomar el tren de las 5:15 p.m., respondió Kaito. La estación era un remolino sensorial de humo, paraguas húmedos y el parloteo de gente que vivía sus vidas en un estado de prisa constante y descontrolada. Kaito se encontraba en su lugar habitual en la plataforma, con su maletín, ahora una unidad de cuero de alta calidad, no el vinilo con olor a químicos, a su lado. A las 5:15 p.m., abordó el vagón 3. Consiguió un asiento en una esquina, abrió su manual de logística cuántica aplicada y dejó que el mundo se desvaneciera en una mancha de plata y viento. No necesitaba levantar la vista para saber que el puente estaba a 400 metros. Podía sentir la tensión en el aire, la vibración de alta frecuencia de los explosivos de alta potencia conectados a los pilares principales. Fue como un rasguño en un disco perfecto. 4 hombres estaban parados en la pasarela de mantenimiento. Uno de ellos, un villano llamado Gatling, levantaba un rifle de asalto que estaba fusionado al músculo de su propio antebrazo, el metal brillaba con el calor de su peculiaridad. Jaja, ellos. Kaito no entró en pánico. Ni siquiera dejó de leer el párrafo de su libro. Simplemente observó la situación y vio que se avecinaba un retraso de 4 horas. Si esas vías se rompían, no llegaría a casa hasta mucho después del anochecer. Su noche estaría arruinada. No lo trató como una pelea. Lo trató como un derrame en un piso limpio. Kaito se concentró en los explosivos, el detonador y ese horrible trozo de chatarra pegado al brazo del hombre. Con un solo pensamiento agudo, simplemente borró su función. Quebrar. El sonido era nítido y limpio, audible solo para él. Afuera, los explosivos no explotaron. Simplemente se convirtieron en pesados e inútiles trozos de arcilla gris y sin características particulares que cayeron en el canal de Naruata con un silencioso chapoteo. ¿Qué? ¿Qué pasa? El rifle fusionado al brazo de Gatling no se atascó, simplemente dejó de ser un arma, el metal perdió sus bordes y se disolvió nuevamente en una mano humana normal y temblorosa. La amenaza desapareció antes de que los villanos pudieran darse cuenta de que su poder había sido eliminado. El tren cruzó el puente con un zumbido suave y rítmico. Mirar. Un adolescente cercano señaló por la ventana, gritando sobre bloques mágicos que caían al agua. Kaito simplemente pasó la página de su manual. No era un héroe que salvaba vidas. Era un hombre que se aseguraba de que su vida siguiera su curso. A las 18:30, el canal de Naruata estaba inundado de luces azules. Naomasa estaba de pie en el puente, con el viento azotando su gabardina. Estaba mirando una bandeja que contenía uno de los bloques cúbicos grises recuperados por los buzos. No son arcilla, detective, dijo el técnico forense con voz temblorosa mientras sostenía un escáner sobre el objeto. La densidad molecular es uniforme, pero no tiene firma química. Es como si la materia misma hubiera sido despojada de sus propiedades, devuelta a su estado original. Y el líder, Naomasa, miró hacia la camioneta policial donde Gatling estaba retenido. El villano se miraba la mano, llorando. ¿Su peculiaridad integración de armas ha desaparecido? Continuó el técnico. No está suprimida. Ha desaparecido. Los marcadores biológicos del factor peculiar en su ADN han sido aplanados. Prácticamente no tiene peculiaridad. Naomasa miró el horario del tren expreso de las 5:15 p.m. en su teléfono. Cada vez que aparecía el héroe décimo, no se luchaba contra un villano. Simplemente se lo eliminaba de la ecuación. Naomasa susurró, mirando los cubos grises sin rasgos distintivos. Solo está limpiando. Es un individuo muy peligroso. Puede dejar a alguien sin don. Contacta con el HPSC y cuéntales la situación. En lugar de dirigirse a su apartamento de 1K, Kaito se transfirió a la línea local de Shizuoka. El aire aquí era diferente. Menos CO2, más sal marina.
Kaito caminó 10 minutos desde la estación hasta una pequeña y tranquila clínica en las afueras. La pintura de las paredes se estaba descascarando en algunos rincones, una pequeña imperfección que normalmente le irritaba, pero aquí, simplemente parecía real. Kaito entró en la habitación 202. El olor a antiséptico estaba ahí. No lo bloqueó. Dejó que lo anclara en el momento. Kaito. Su abuela estaba sentada junto a la ventana. Parecía frágil, su piel como papel pergamino bajo la luz del sol mortecino. Era solo una mujer que se acercaba al final de su largo viaje, con el corazón latiendo al ritmo lento y natural de la edad. Traje el té que te gusta, dijo Kaito. Su voz perdió su tono profesional y se suavizó, adoptando el tono de un nieto que ha viajado mucho solo para sentarse en silencio. Estás trabajando demasiado, dijo ella, tomándole la mano. Su agarre era débil, su pulso débil e irregular. Vi las noticias. Todas esas explosiones e incendios en la ciudad. ¿Te mantienes a salvo, Kaito? Musutafu suena muy fuerte últimamente. Kaito la miró. Podía ver exactamente dónde su cuerpo estaba fallando. La ligera obstrucción en una válvula, la dificultad de sus pulmones para absorber suficiente oxígeno. Abuela. Kaito simplemente le tomó la mano y, a través del tacto, la animó silenciosamente a entrar en contacto con la realidad. Suavizó el ritmo de su corazón, despejó las estrechas vías de su sangre y alivió la inflamación de sus articulaciones. Kaito no la hizo inmortal. Solo la hizo cómoda. Le quitó el dolor de la enfermedad para que pudiera volver a ser su abuela. Y los efectos se irán aliviando poco a poco. Ahora soy especialista, dijo en voz baja, observando cómo el color volvía a sus mejillas al desaparecer los dolores fantasmales. Me siento en una oficina tranquila. Estoy tan seguro como cualquiera puede estarlo. Bien. Siempre fuiste un chico tranquilo. Te mereces una vida tranquila. Kaito se quedó una hora. No habló de archivos ni del caos en el puente. Habló del precio de los rábanos y de la nueva silla de su oficina. Él dejó que ella tomara su mano, sumergiéndose en el calor de su latido constante y pacífico. Por primera vez en todo el día, no era un especialista ni un justiciero. Era solo un nieto. Al salir, se detuvo en el puesto de enfermeras. La factura de los próximos 6 meses, dijo Kaito, sacando su nueva tarjeta de grado 4. Me gustaría pagarla completa. La enfermera parpadeó al ver el saldo en el lector. Esto es mucho dinero, Arisaka-san. Esto cubre el ala de atención premium y el personal privado. Ella merece estar cómoda, dijo Kaito, con la mirada enfocada y aguda nuevamente. Asegúrate de que la habitación esté a 22 grados. Reduce el ruido en el pasillo. Si su ritmo cardíaco se desvía, aunque sea un poco, del ritmo estable que tiene ahora, llámame de inmediato. Kaito regresó a la estación en la oscuridad. La luna era una franja nítida y de alta resolución en el cielo, sin la contaminación de la ciudad. No fue a casa a tomar té ni a dormir. Kaito estaba sentado en el tren, observando cómo se desdibujaba el oscuro paisaje de Japón. Pensó en los 350.000 yenes y el ascenso a grado 3. Kaito no estaba haciendo esto por un sueño de héroe décimo o por la adoración de los 15 millones de personas que ven los vídeos de Hideki. Lo hacía para que, cuando el sistema corporal de su abuela finalmente llegara a su apagado final y natural, fuera en una habitación silenciosa, cálida y perfecta. Pero no, solo la mantendría más sana día tras día. Y me aseguraría de que no se enterara. No sé si esta peculiaridad mía puede hacer a alguien inmortal todavía, replicó Kaito mientras se miraba las manos. Revisó su teléfono una última vez. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.